cómo es que se han ido obteniendo las firmas de la tercera moción de vacancia presidencial 7 para que se admita a debate 52. Cabe precisar que esta es la tercera moción de vacancia. Ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Debatirá y pondrá a voto el próximo miércoles la vacancia presidencial. Desde la casa de todos los peruanos, el Palacio de Gobierno, que soy un demócrata que respeta la Constitución, la institucionalidad, el debido proceso, el Estado de Derecho y el equilibrio de poderes. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Un hombre del campo que está pagando errores por su inexperiencia. Hay una bolsa que llevaba uno de los hijos del presidente, la niña también una mochila, la Jennifer Paredes, también la sobrina hija, prácticamente se fueron con lo opuesto y ahí vemos. La mesa directiva propone se declare la vacancia por incapacidad moral. Me comprometo ante el país a luchar porque los nadies, los excluidos, los ajenos tengan la oportunidad y el acceso que históricamente se les ha negado. ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. El Congreso peruano aprobó levantar la inmunidad presidencial para juzgarlo por la justicia ordinaria. La medida otorga una vía de acción directa a la Fiscalía en el proceso en su contra por rebelión y conspiración. Sean bienvenidos al segundo programa del Abogado de Miércoles y realmente hoy estamos muy emocionados porque vamos a hablar en este primer bloque acerca del suceso que pasó el miércoles 7 de diciembre con el mensaje a la nación que dio el expresidente Pedro Castillo, que realmente ha sido de película todo lo que ha pasado y podemos decir que ha habido mucha controversia también, muchas opiniones dentro de las redes sociales que realmente nos ponen a pensar, ¿no?, en muchas situaciones y que todo ha pasado en pocas horas. Y cómo ha sido realmente muy interesante todo esto, que ahorita vamos a entrar en conversación. Estamos aquí con nuestros panelistas, nuestra querida abogada Ivonne Curiguamán y nuestro querido director gerente de la firma legal Varillas de Zamora, al doctor en Derecho Juan Varillas. ¿Cómo se encuentran? Muy buenas noches todos los televidentes de su programa El Abogado de Miércoles. Muy contento por nuestro segundo programa y realmente conmocionado por lo que sucedió el día 7 de diciembre, ¿no? Donde no esperábamos que el expresidente Castillo cometa esta burrada. Disculpen ustedes, pero voy a hablar con todas las palabras, con todo lo que pasó ese día y con la verdad, fue una burrada de parte. Esto no ha sido una vacada por parte del Congreso. Él se autovacó, o sea, él se autoeliminó, se autosuicidó, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente hizo una burrada, ¿no? ¿Y cuál fue la burrada? De querer de cerrar el Congreso sin tener las dos negaciones de confianza que señala la Constitución Política del Estado. Muy buenas noches, Leila. Buenas noches, doctor Varillas. Buenas noches. Buenas noches, público en general. En efecto, como dice el doctor Juan Varillas, el 7 de diciembre es un día que va a quedar en la historia de todos los peruanos. Un día de miércoles, como nuestro programa El Abogado de Miércoles, donde el expresidente Pedro Castillo disolvió el Congreso, donde pretendió reorganizar las instituciones del Estado, como son el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, entre otros. También puso un toque de queda desde las 20 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Esto lo hizo a raíz de que se presumía de que él podría ser vacado. Es por eso de que actuó de esa manera, doctor.
Claro, exactamente. Algunos dicen que incluso se adelantó a los hechos, ¿no? Y de hecho, en ese momento, ya cuando dio el mensaje a la nación, pues todos los congresistas y bueno, todas las personas que pertenecen pues a este movimiento político comenzaron a renunciar. Así es. En sus cuentas de Twitter. ¿Qué opinión les merece eso, queridos panelistas? Bueno, yo siempre he dicho que cuando el barco se hunde, las ratas salen flotando, ¿no? Los primeros en salir en correr son las ratas, ¿no? Y lo digo metafóricamente sin tratar de ofender a ningún ministro, ninguna persona, sino metafóricamente hablando, porque realmente fue una vergüenza como los ministros, luego después de ayayar al expresidente Castillo, lo dejaran sin techo y salieran renunciando. Y el primero en renunciar fue el ministro Salas, su primer defensor del expresidente Castillo, ¿no? Quien, según él, salió renunciando porque su actitud democrática no le permitía continuar aceptando lo que había hecho el expresidente Castillo, de querer tomar por la fuerza y cerrar por la fuerza el Congreso de la República, y lo más importante, imponer el ideario de Perú Libre, que era una nueva constitución. Ese es el real fin que tenía el reorganizar las instituciones tutelares del Estado, como es el Ministerio Público, como es el Poder Judicial, como es el Tribunal Constitucional, como es la Junta Nacional de Jueces, es plasmar el ideario de Perú Libre, que es hacer una nueva constitución. Claro, eso fue justamente. Y yo quiero agregar algo más, si ustedes me lo permiten, con la anuencia de nuestra directora del programa, ¿no? Es hacerle ver al público teleoyente, ¿no? Que aquí hay que reconocer que la Fuerza Armada se paró como se debió parar, ¿no? Y no aceptar la propuesta que hizo el presidente Castillo. Porque, señores, tenemos conocimiento que el presidente Castillo lo llamó al comandante del ejército Walter Córdoba Aleman y le propuso, ¿no?, la idea de cerrar el Congreso, y el general no aceptó y terminó renunciando. Posteriormente le hizo al que siga, y también tengo conocimiento por personas allegadas a mi persona y al programa, de que habló con el director general de la Policía Nacional del Perú, comandante general Alfaro, a quien lo llamó pidiéndole que lo apoye, luego después ya de haber hecho el mensaje a la nación, en la cual cerraba el Congreso, para que él en un meeting exponga a todos sus seguidores las razones por las cuales había tomado esta decisión, y salga avitorado, como le digo, homenajeado y con todos los aplausos del pueblo. Y el general, así, contundentemente, con dignidad, con los pantalones bien puestos, dijo: no, señor presidente, usted ya no es presidente de la República, entonces yo no voy a aceptar esta situación. Y no aceptó. Entonces, ¿qué hizo? Tengo conocimiento, sin confirmar, pero son personas muy allegadas, fuentes confidenciales, fuentes confiables, que también el ministro Willy Huertas llamó al vicecomandante o al subcomandante de la Policía Nacional, quien también, en la misma línea del director general y de todos los generales de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no?, se opuso a cumplir la orden del expresidente Castillo. Una actitud que es muy peculiar, y que todos los peruanos agradecemos, porque ya era tiempo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con dignidad, patriotismo y heroísmo, digan no a cualquier acto antidemocrático y a cualquier golpe de Estado que no es usable en las democracias y en los países que se consideran democráticos, como es el Perú. Exactamente, lo que he dicho es bastante cierto, ¿no? Pero también podemos ampliar el panorama y ver algo también un poco triste que también hemos visto en las noticias, y es acerca de su familia, ¿no? También cómo sus hijos se han visto, y en realidad cómo su familia se ve envuelta en esta problemática. ¿Qué opinión también les merece lo que ha pasado, ¿no?, cuando salieron de Palacio? Bueno, a mí la verdad me dio muchísima pena sus dos menores hijos que se vean envueltos en tal escándalo, que él no haya previsto esto, no los haya protegido de manera adecuada. Todo el mundo ha visto cómo sus dos pequeños hijos están prácticamente huyendo con una mochilita y una bolsita. Entonces también he visto comentarios en redes donde dicen de que, ¿cómo dicen que pudo haberse ido con dinero si
si se están yendo con una mochilita y una bolsita. Bueno, por favor, yo no creo que todo lo que hayan robado, ¿no?, hasta que se pruebe, no esté en la mochila, ¿no? Eso obviamente, es algo que es muy gracioso. lamentable. Pero yo pienso que el expresidente Castilla expuso a su familia a todo esto. Porque, y no desde ahora, ha venido exponiendo a su familia desde los supuestamente, ¿qué te digo? Los proyectos que supuestamente estaba realizando su cuñada para hacer allá en Cajamarca, entre comillas, los supuestos proyectos que tenía que hacer él, y ella estuvo prácticamente dirigiendo ese tipo de proyectos que ya se suponía había habido un dinero que tenían que haber sido llegado a las municipalidades para que se hagan este tipo de trabajos o proyectos, supuestamente entre comillas agua potable, supuestamente entre comillas situaciones que iban a favorecer al pueblo, pero que subrepticiamente habían situaciones de corrupción que habían tanto la Contraloría como la Fiscalía están investigando actualmente. Por eso es que en la actualidad se encuentran comprometidos en una investigación criminal no solamente el expresidente Pedro Castillo, sino su hija, su esposa y sus cuñados, incluyendo a su hijo de 17 años, a quien lo ha comprometido porque han llamado por teléfono para un celular. Yo pienso que esa es una actitud que el mismo expresidente ha hecho con su familia, de comprometer a su familia en actos de corrupción. Claro, exactamente, es muy cierto todo lo que hemos visto y cómo se ha generado esta conversación, ¿no? También dentro de las redes sociales, cómo la gente ha opinado, y sobre todo hay algo interesante que he podido ver, por supuesto, de parte de la juventud, y es qué delitos, doctor Varillas, ha cometido pues el presidente Pedro Castillo al dar su mensaje a la nación. Muy interesante lo que me preguntas, Leilita. Mira, la verdad que acá hay dos posiciones doctrinarias, pero antes de eso yo quiero resaltar, ¿no?, la actitud de la Policía Nacional del Perú. Señoras y señores, quiero hacer un breve resumen cronológico de lo que sucedió antes de ser capturado Pedro Castillo, el expresidente del Perú, el mismo que tenía intenciones de fugarse a México. Leilita, doctor Ivón, mucha gente dice de que no se quería fugar. Señores, ya confirmó el presidente de México que él iba con dirección a la Embajada de México y que le iban a otorgar el asilo, ¿no?, porque realmente era un provinciano que apestaba, según él, porque según la versión de México, él había sido discriminado porque era provinciano, porque era serrano, cuando todos sabemos, señores, que no es la verdadera causa, ¿no? Que no, aquí lo que se está haciendo objetivamente es una investigación por actos de corrupción donde supuestamente está involucrado él con su familia y con todos sus amigos y exministros y exsecretarios y toda la gente del entorno del expresidente García, del presidente Pedro Castillo. Pero sin embargo, tenemos que tomar, ¿no?, la actitud valerosa del personal de seguridad, ¿no?, del presidente de la República. Vemos aquí en las pantallas, ¿no?, en el recuento que has hecho, Leilita, cómo es que el SWAT, ¿no?, luego de recibir la orden, luego de reunirse el director general o el comandante general de la Policía Nacional con su Estado Mayor, toman la decisión, ¿no?, luego de la previa reunión con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de detener al expresidente Castillo porque se encontraba en una situación de fragancia. Ya, es así como el director general da una orden telefónica, que era la número 066-2022, y le indica al jefe de escolta de la SWAT, le dije que en ese momento tomara la decisión de detenerlo al expresidente Castillo, porque ya no era presidente del Perú, ya estaba vacado, y por la actitud golpista de haber cerrado en un mensaje de la nación del Congreso. Es así como el jefe de escolta, el comandante con el personal del SWAT, baja con su fusil, ¿no?, y en una actitud netamente policial, ¿no?, se para en el carro de donde iba el expresidente Castillo, que estaba acompañado del asesor, y es donde con el fusil le dice se encuentra detenido, y lo detiene, y en lugar de llevarlo hacia la Embajada de México, es llevado y conducido hacia lo que es la prefectura de Lima, donde se encuentra la DIVIAT y la DIRCOTE, que es una unidad policial, donde luego, posteriormente, es detenido en esa unidad policial y es interrogado, porque posteriormente llegó la fiscal de la Nación
justamente con el coronel Colchado y todo el equipo que tiene nuestra valiente fiscal. Sé que la actitud que tuvo es una actitud muy valiente de denunciar los hechos de corrupción que estaban inmiscuidos en ese tiempo el presidente de la República. Exactamente, es algo por lo que destacar justamente, y es bastante interesante también el diálogo que hemos tenido aquí. También dejen ahí en sus comentarios qué preguntas les genera todo esto, también para poder... Quería, perdón, atajar tu buena palabra, claro, porque me hiciste una pregunta que no le he evadido, sino que simplemente quiero responderla, y quería responderla, sino que quería hacer yo mención al acto policial, que realmente es histórico, que hizo la Policía Nacional, que luego después de ser escolta del presidente, ¿no?, pase a detener a su propio ex jefe, ¿no?, el mandatario, ¿no?, y lo conduce a la comisaría. Sobre los delitos, dentro de mi leal parecer, el derecho dicotómico, respeto las opiniones de muchos juristas, jurisconsultos, abogados, que dicen que realmente aquí no existe el delito de rebelión, y tampoco no existe el delito de conspiración, pero yo tengo una posición muy sui generis, muy personal, que efectivamente para mí no existe el delito de rebelión, pero sí existe el delito de conspiración de rebelión. El delito de conspiración de rebelión es un delito que se encuentra signado en el Código Penal en el artículo 349. ¿Qué significa este delito? El delito de conspiración consiste en que dos o más personas se ponen de acuerdo, ¿no?, hacen autoría o coautoría para la comisión de un hecho criminal, ¿no? La conspiración pertenece al acto del delito del crimen. ¿Qué es el delito del crimen? El camino hacia el delito. ¿Y qué es el camino hacia el delito? Son actos preparatorios que son vedados y castigados por la ley. El Código Penal castiga el delito de conspiración con la mitad de la pena mayor del delito. En este caso, rebelión, si tiene como una pena de 20 años, el delito de conspiración sanciona con la mitad, que sería 10 años. Y el acto de conspiración se da acá porque el presidente Castillo no ha podido realizar el acto de querer tomar el Congreso y querer poner una constitución solo. Está comprometido la Premier, está comprometido Willy Huerta, porque estuvo reunido con él, está comprometido todos los ministros que no renunciaron, que han renunciado después de haber sido vacados por el presidente de la República, y eso se encuentra en investigación. O sea que no es el hecho de que él sea la única persona, sino que todavía la investigación es incipiente y todavía la investigación puede cambiar de rumbo, ¿ya? Y eso está permitido conforme a ley. Entonces estamos frente al delito de conspiración de rebelión signado en el artículo 349 del Código Penal. Claro, así es, y muchas gracias realmente por explicarnos, doctor Varillas, porque a veces muchos de nosotros realmente podemos desconocer, ¿no?, también qué delitos se han cometido. Y nuevamente continuando, les pedimos que sigan dejando sus comentarios, vamos a estar leyéndolos y tal vez en una próxima oportunidad o en un próximo programa podemos resolverlos, o ahí dentro de las redes sociales, así que no se olviden por favor de seguirnos. Y bueno, tal vez algún comentario breve final que quieran brindarnos. Decirles que por favor pongan su like a su programa, El Abogado de Miércoles, que van a salir cada 15 días iniciando y después saldrá cada semana. Apóyennos poniendo su like. Y un abrazo para todo el Perú y que viva el Perú. Muchas gracias por estar sintonizando el programa, sigan viéndonos y estamos muy agradecidos. A cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar. Con estas palabras, el expresidente Pedro Castillo trató de tomar el poder por la fuerza, pero terminó fracasando rotundamente. En un país en donde los golpes de Estado son acontecimientos recurrentes, y aún en la actualidad somos parte de ello. En este segundo bloque, acompáñanos a recapitular todos los que ocurrieron a lo largo de la historia peruana. Empezamos con el motín del Balconcillo de 1823, de la mano de José de la Riva Agüero. Golpe en 1829, perpetuado en Piura por el general Agustín Gamarra. Felipe Santiago Salaverry en 1835. Golpe en 1842 del coronel Juan Crisóstomo Torrico. Mariano Ignacio Prado se proclamó dictador en 1865. La rebelión de los coroneles Gutiérrez en 1872. Golpe perpetuado por Nicolás de Piérola en 1879.
Sublevación encabezada por Carlos de Pierola en 1909. En 1914, el golpe fue de la mano del coronel Óscar Benavides. Augusto B. Leguía en 1919. Golpe en 1930 perpetuado por el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Manuel Odría en 1948. En 1962, golpe de las Fuerzas Armadas hacia Manuel Prado Ugarteche. Golpe en 1968 de la mano de Juan Velasco Alvarado. Tacnazo de 1975, Francisco Morales Bermúdez. El autogolpe más recordado en el Perú por parte de Alberto Fujimori en 1992. Jaime Salinas Cedo en un intento por restablecer el orden democrático en 1992. Levantamiento de Locumba en el año 2000 de la mano de los hermanos Humala. Andahuaylazo del 2005, perpetuado por Antauro Humala. Intento de autogolpe de Estado por parte de Pedro Castillo. El Perú ha pasado por tanto como país que al final se espera que se levante con más fuerza. Los resultados de la coyuntura se sabrán pronto y en estos momentos tan difíciles para los peruanos solo nos queda confiar en lo que se pueda lograr como país, como peruanos, como Perú, unidos más que nunca. Muy buenas noches, queridos amigos. En este bloque vamos a hablar sobre lo que es la rebelión a consecuencia de lo que sucedió el día 7 de diciembre de 2022, un miércoles, como el abogado de miércoles. Bueno, y para eso tenemos que, dentro de la imputación de la Fiscalía, tenemos que el expresidente Castillo fue detenido, ya ustedes lo vieron en el bloque pasado, por la policía, en este caso por la SWAT, por los presuntos delitos de rebelión y alternativamente el delito de conspiración para la rebelión. Vamos a tocar un poquito de lo que es la rebelión. Entonces, quiero decir a su vez de que esto sucedió, o sea, el mensaje de nuestro expresidente Castillo quedará para la historia, toda vez que hubo intenciones de variar la forma de gobierno. Bueno, a través de su mensaje el presidente Castillo señaló el cierre del Congreso y sobre todo señaló la reorganización de las instituciones tutelares del Estado, importantísima para la construcción y constitución de un gobierno democrático como es el Tribunal Constitucional, como es el Ministerio Público y como es el Poder Judicial, la Junta Nacional de Jueces, entre otros. Y algo muy importante que les quiero decir, no solamente eso, se puede apreciar que cuando el presidente Castillo salía de su residencia rumbo a la Embajada de México, y eso está corroborado por la versión de AMLO, presidente de México, previamente antes llamó al director de la Policía Nacional del Perú, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, a quien le ordenó que cerrase el Congreso y que detuviera a la fiscal de la Nación. Razones por las cuales el comandante general le dijo cuáles eran las razones por las cuales tenía que detener a la fiscal de la Nación. Es ahí donde Pedro Castillo Terrones le dice que el ministro del Interior le iba a explicar las razones. Bueno, él no hizo caso porque no tenías que hacerlo, porque claro está en la Constitución que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Entonces, a mérito de eso, ordenó la captura del golpista Pedro Castillo Terrones. Posteriormente, entonces, analicemos lo que es la rebelión. El tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? Bueno, nosotros los abogados decimos tipo penal a la subsunción de los hechos dentro de la norma. ¿Qué es la subsunción? Es nada más que los hechos que se han realizado encuadren en la norma penal. Eso se llama tipicidad. Entonces, el título 16 de delito contra los poderes del Estado
y el orden constitucional que se encuentran en el Código Penal peruano, se encuentra este delito de rebelión. Ahora, el artículo 346 del Código Penal es el que normativiza este delito. ¿Pero en qué consiste? Consiste en que el que se alce en armas para variar la forma de gobierno, de poner al gobierno ilegalmente o legalmente constituido, o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 10 ni mayor de 20. Entonces, Pedro Castillo Terrones se alzó en armas. Esto es un debate que existe entre los juristas de nuestro Perú y al cual me voy a sumar para ver si hacer un análisis o un juicio de tipicidad para ver si realmente Pedro Castillo Terrones es presidente de la República, ¿no? Realmente está dentro de los alcances del delito de rebelión. Decíamos que el que se levante en armas, Pedro Castillo Terrones no se levantó en armas. Entonces, estamos frente a una tipicidad objetiva. El artículo 346 del Código Penal peruano señala que el agente activo del delito puede ser cualquier persona. Es decir, no se requiere tener un grado especial. O sea, no se necesita ser presidente. Por eso que en el caso de Antauro Humala, se decía que él había cometido el delito de rebelión, ¿no? Pero, a ver, ¿qué busca determinados? Este delito busca determinados objetivos criminales. Entonces, vamos a ver si realmente cumple con la tipicidad. Primero objetivo, subjetivo. Ahora, vamos a ver si está encuadrado dentro del delito de rebelión. Desde mi real entender, desde mi punto de vista, el señor Pedro Castillo Terrones no está dentro de los alcances legales del delito de rebelión. Pero sí, más bien, desde mi punto de vista, estaría encuadrado el hecho que realizó en el delito de conspiración. Y vamos a pasar a un poquito a definir lo que es el delito de conspiración. Entonces, si nosotros cogemos el Código Penal, vamos a evaluar que el delito de conspiración se encuentra en el artículo 349 del Código Penal. Este delito es de mera actividad, ¿no? Se configura con la sola puesta en peligro, o sea, con el solo hecho de haber lanzado el mensaje a la nación, ya estaría inmersa. Pero muchos jurídicos dicen, pero ¿cómo va a estar inmerso en el delito de conspiración si solamente ha sido detenido Pedro Castillo? Y para que haya conspiración tiene que haber más de 2 personas, si no, ¿cómo conspiras? Pero lo que ellos no quieren darse cuenta o no han evaluado bien, que para empezar, las investigaciones recién están iniciándose, ¿no? O sea que todavía falta mucho pan para rebanar. Últimamente, en el último allanamiento a Palacio de Gobierno, han encontrado en la computadora, en el despacho del Premier, el mensaje a la nación de Pedro Castillo, lo que implica que estuvo también involucrado la Premier Betsy Chávez. También reveló el hallazgo de un boceto del discurso que ofreció para el golpe de Estado. La información que tenemos es a partir del Ministerio Público, que aparentemente en una computadora de la PCM es que se encontró el discurso, lo cual indicaría que habría sido preparado en la PCM. Y voces más profundas indican que también estuvo, o quien realizó o ayudó a realizar el mensaje, fue nada menos que el abogado Aníbal Torres. Entonces, ya van saliendo otros personajes, los cuales engranarían dentro del delito de conspiración, porque ya no sería solamente Pedro Castillo,
¿no? Bien claro salió a decir el señor Bobbio que él estuvo presente Salas también. Entonces, vamos a ver que aquí ya no solamente está Pedro Castillo, sino está un grupo de personajes que han sido ministros y asesores. Entonces, por ahí podría verse la autoría, y no solamente la autoría, sino la complicidad. Entonces, todavía falta mucho pan que rebanar. Todavía la investigación está incipiente, pero de que hay vicios de delitos, existen vicios de delitos. Inclusive se postula otros delitos, ¿no? Que posteriormente nos vamos a enterar conforme se vayan avanzando las investigaciones, ¿no? Y de acuerdo al resultado vamos a poder dilucidar qué otros delitos más, con los elementos de convicción que la Fiscalía, como encargada de la carga de la prueba, artículo 159 de la Constitución, pueda recabar a fin de poder de una vez ver si realmente hubo una pluralidad de delitos o solamente el delito de conspiración para la rebelión. Señores, me despido esperando que sea de su completo agrado y espero que hayamos aprendido un poquito de lo que es el delito de rebelión y el delito de conspiración para la rebelión. Los dejo y tengan muy buenas noches y continuamos viendo, ¿no?, su programa El Abogado de Miércoles. Muchas gracias. ¿Por qué se dice salario? Bueno, la palabra en sí viene de sal, pero tiene una historia detrás. La sal desempeñó un papel muy importante en la economía de las sociedades de la antigüedad clásica, no solo por su valor de uso, condimento, fabricación de tintes y jabones, sobre todo, como conservante de carnes y pescados, sino también como medida de valor y como medio de cambio, al punto de que en algunas sociedades se usó como referencia para la paga de los soldados. En aquellos tiempos, cuando no existía la gran industria actual, era la única remuneración que se pagaba de manera uniforme a un gran número de personas. En la Roma de los Césares, del latín sal, se derivó el adjetivo salarius, que significaba de la sal, perteneciente a la sal, y de este se formó el sustantivo salarium, ración de sal, salario, con el cual se designaba el sueldo de los soldados. La raíz del vocablo latino sal está en el indoeuropeo sal, con idéntico significado, de donde también proceden palabras como salsa, salami, salino, salitre. I do